Comencemos este seminario de Machine Learning. A partir de ahora, Machine Learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje automático significan lo mismo para nosotros. MATLAB está preparado para la inteligencia artificial. Ofrece múltiples librerías en diversas áreas del conocimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo en el aprendizaje de máquina, en el aprendizaje profundo, en el aprendizaje con refuerzo, en el mantenimiento predictivo, en la ciencia de datos o analítica de datos, en el procesamiento de señales, en el procesamiento de imágenes y mucho más. Hay que recordar que la inteligencia artificial es un área muy amplia. Machine Learning está en todas partes. El aprendizaje automático se ha vuelto bastante dominante hoy en día. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones en las que el aprendizaje automático ha permitido un rendimiento que habría sido muy difícil de lograr con técnicas de modelado tradicionales. Echemos un vistazo a las características de estos problemas que los hacen tan adecuados para las técnicas de aprendizaje automático. Problemas como el reconocimiento de voz, el reconocimiento de objetos y el monitoreo del estado de un motor son demasiado complejos para reglas o ecuaciones escritas a mano. Los algoritmos de aprendizaje automático están diseñados para aprender tales relaciones complejas no lineales. El pronóstico del tiempo, el pronóstico de la carga de energía y el pronóstico del mercado de valores son ejemplos de aplicaciones en las que el sistema subyacente cambia constantemente, por lo que la solución también debe de cambiar y adaptarse. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden aprender rápidamente de nuevos datos y así mantenerse al día con dichos sistemas dinámicos. Las aplicaciones como el análisis del Internet de las Cosas, el análisis de disponibilidad de taxis y la predicción de retrasos en los vuelos en las aerolíneas generalmente implica aprender de grandes cantidades de datos. Los algoritmos de aprendizaje automático están diseñados para aprender eficientemente de conjuntos de datos grandes. ¿Qué vamos a repasar en este seminario? Vamos a hablar de qué es el Machine Learning, cuál es el aprendizaje supervisado, cuál es el aprendizaje no supervisado, el despliegue, y al final les daré una lista de fuentes con las cuales ustedes pueden seguir aprendiendo cada día más. El ejemplo con el que trabajaremos es un ejemplo de clasificación. En términos simples, el aprendizaje automático utiliza datos y produce un programa para realizar una tarea. Esta capacidad es especialmente útil para problemas complejos donde las soluciones de forma cerrada pueden ser demasiado difíciles o incluso imposibles de obtener. Tomemos el ejemplo de la detección de la actividad humana, usando un teléfono inteligente. Nuestro objetivo es utilizar los datos internos del acelerómetro triaxial para determinar cuándo la persona realiza actividades como sentarse, pararse, caminar. Si adoptamos un enfoque tradicional, podríamos llegar a algunas reglas escritas a mano basadas en observaciones empíricas, o podríamos intentar desarrollar una fórmula. En cualquier caso, la solución será subóptima, ya que el problema es bastante complejo y el espacio de la solución tiene muchas posibilidades combinatorias. Por otro lado, una solución de aprendizaje automático implicaría la recopilación de grandes cantidades de datos del sensor con las etiquetas de actividad correspondientes y permitir que el algoritmo aprenda las relaciones entre las entradas y las salidas. Dependiendo de la complejidad del problema, podemos optar por utilizar un algoritmo simple, como Bayes, o usar algo más complejo, como máquinas de vectores de soporte. Nuestra tarea aquí es seleccionar la técnica más adecuada y evitar dificultades como el sobreajuste. Este es el flujo de trabajo de Machine Learning. Comenzamos por acceder y explorar los datos de entrada y salida. Podemos acceder a ellos a través de archivos, a través de una base de datos o de la lectura de algunos sensores. Una vez que tenemos estos datos, hacemos un preproceso. Reducimos los datos, hacemos transformación en ellos y extraemos características que nos sean importantes. Una vez preprocesados los datos,
desarrollamos los modelos. Se crean los modelos, se optimizan sus parámetros y se valida el modelo. Cuando se obtiene el modelo, se integran los análisis a los sistemas, ya sea a través de aplicaciones de escritorio, en sistemas de escala empresarial o en dispositivos de hardware y embebido. Este flujo de trabajo lo hacemos una y otra vez y MATLAB ofrece una plataforma para todas estas etapas. Machine Learning contra Deep Learning. Mientras que Deep Learning desarrolla un aprendizaje de principio a fin, aprendiendo características, representaciones y tareas directamente de imágenes, texto y sonido. En Machine Learning hay una extracción manual de las características y después la máquina es la que aprende. Esa es la principal diferencia. Deep Learning, la red neuronal solita, aprende las características que necesita detectar del tipo de datos que está analizando. ¿Cómo comparar? Bueno, si se tiene un buen hardware y toneladas de datos, pues sí, es posible utilizar Deep Learning. Pero cuando no tenemos un hardware tan poderoso o no tenemos una cantidad enorme de datos, utilizamos mejor Machine Learning. En Machine Learning, el conjunto de datos para entrenar puede ser pequeño, el programador escoge las características que necesita, hay muchos clasificadores disponibles y el tiempo de entrenamiento es corto. Por el contrario, en Deep Learning se necesitan conjuntos muy largos de datos, no se pueden escoger las características, solo hay unos pocos clasificadores y el entrenamiento puede ser muy lento. Estas son las categorías de Machine Learning. Machine Learning se divide en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, estamos diciendo que se desarrolla un modelo predictivo basado tanto en los datos de entrada como salida. Cuando se habla de un aprendizaje no supervisado, estamos hablando de que la máquina va a descubrir una representación interna de los datos de entrada, solo los datos de entrada. Con el aprendizaje supervisado se puede lograr la regresión y la clasificación, que es lo que nos va a interesar por el momento. Y con el aprendizaje no supervisado, el agrupamiento. Este es el flujo de trabajo que seguiremos en el aprendizaje supervisado. Durante el entrenamiento, se harán iteraciones hasta encontrar el mejor modelo. Vamos a cargar primero datos y vamos a preprocesar esos datos, ya sea a través de filtros o encontrando algunas características estadísticas. Después, a través del aprendizaje supervisado, se encontrará una máquina que haga la clasificación, un modelo. Y esto lo haremos una y otra vez hasta encontrar un modelo que cumpla las características que queremos en cuanto a su efectividad. Para la predicción, integramos en aplicaciones los modelos entrenados. Recibimos nuevos datos. Realizaremos el mismo preproceso que con los datos de entrenamiento. Y el modelo que fue el fruto del entrenamiento lo utilizamos ahora como predictor. El ejemplo que vamos a trabajar es acerca del reconocimiento de la actividad humana. A través de un teléfono celular se han registrado los movimientos a través de los sensores del giroscopio y del acelerómetro en los 3 ejes de personas haciendo ciertas actividades. Las actividades son caminar, subir una escalera, bajar una escalera, estar sentado, estar parado o estar acostado. La meta es entrenar un modelo para clasificar las actividades del humano a partir de los datos de los sensores. La entrada serán los datos del acelerómetro y del giroscopio. La salida que esperamos es que diga qué actividad está ejecutando la persona que posee ese celular. La propuesta está en extraer características de los datos crudos, entrenar y comparar los clasificadores y probar los resultados en datos nuevos. Vamos a revisar esta demostración acerca del reconocimiento de la actividad humana
usando datos del teléfono móvil. Este es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Los datos de los sensores de actividad humana contienen observaciones provenientes de la medición de sensores tomadas de los celulares de las personas mientras hacen diferentes actividades. Son 6 de ellas: caminar, estar sentados, estar recostados, estar parados, subir escaleras y bajar escaleras. La meta es construir un clasificador que pueda de manera automática recibir los datos del celular, identificar la actividad que está ejecutando la persona. Este es el contenido que tenemos. Veremos cómo cargar datos, mostrar el resumen de los datos, crear una variable tipo tabla, preprocesar los datos, entrenar y comparar, cargar los datos crudos para la prueba, probar el desempeño y después la generación de código y validar el modelo final. Aquí están ya los datos. No sé si lo notaron, pero estoy en la versión online de MATLAB. No estoy en la versión de escritorio. Solo que tengo el navegador en pantalla completa. Una vez cargados los valores, pues podemos mostrar a través de esta función los datos de los sensores. Aquí tenemos las 6 actividades: caminar, subir una escalera, bajar una escalera, estar sentados, estar parados y estar recostados. No sé si lo noten, pero estar acostados es un grupo que pareciera ser que es fácil identificable, pero entre subir y bajar escaleras es un poquito más difícil. Bueno, vamos a comenzar con el preprocesamiento de estos datos. Vamos a crear una variable de tipo tabla con esos datos. Aquí están los datos en la tabla. Los datos de los sensores contienen ventanas de 2.56 segundos, lo que representa 128 lecturas por ventana. En base a esta ventana, se hacen algunas características estadísticas cada 128 puntos: media, desviación estándar y componente principal del conjunto. Aquí están. Con estos datos es que se hace una nueva tabla. Además, aquí en este renglón se le agrega la actividad que representa en cada momento los datos de la tabla. Es hora de entrenar los datos. Aquí tengo los datos. Toma todas las variables menos la última, que es precisamente la actividad.
Escogí todos los clasificadores y tengo uno que ya me da una buena aproximación. Por eso voy a cancelar este. Este es el mejor. Ahora vamos a cargar los datos para la prueba. Creamos una tabla como al principio. Y extraemos las mismas características. Es decir, recuerden que el preprocesamiento es el mismo. Ahora vamos a tratar de predecir. Veamos los resultados. Como hemos visto, la característica de estar acostado pues pareciera ser que tiene una forma de identificarse muy fácilmente, donde hay más confusiones entre subir y bajar escaleras. Y entre caminar y subir o bajar escaleras. Es donde todavía hay un reto para la inteligencia artificial. Aquí hay una animación con los datos. Que se pone en rojo cuando no ha podido predecir correctamente. Y hasta aquí el modelo ya se ha entrenado. Con una versión compacta del modelo entrenado, se crea una función en C, una función tipo MEX para poder también leerla en MATLAB. Aquí está la función tipo MEX. En este directorio deja todos los archivos de cabecera y los archivos C. La función MEX también nos sirve para hacer una validación de que lo que esté codificado tenga el mismo resultado que lo que hicimos dentro de MATLAB. Y el resultado da 1, que es el 100%. Es decir, que los resultados son idénticos cuando hacemos el clasificador dentro de MATLAB que el clasificador que está codificado en lenguaje C. Y aquí termina este demo. Con gusto se los podemos proporcionar.
En esencia, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, decía George Box. Este fue el flujo de trabajo de Machine Learning en el ejemplo que hicimos. Cargamos datos y luego para preprocesarlos se encontró la media, la desviación estándar y el análisis de componentes principales. Después obtuvimos un aprendiz de clasificación y obtuvimos el modelo. Después, con los datos de prueba, hicimos el mismo preprocesamiento, utilizamos el modelo y ejecutamos la predicción. Si recordamos el flujo de trabajo de Machine Learning, hemos visitado casi todos sus puntos. Acceder y explorar datos. Preprocesar datos y desarrollar modelos. La parte que aún no ejecutamos es integrar los análisis a sistemas. MATLAB también es una plataforma para integrar analítica a sistemas más grandes. Todos los resultados y los programas dentro de MATLAB se pueden compartir de diversas maneras. Por ejemplo, uniéndolos a través de otros lenguajes con sistemas empresariales de analítica de datos. Y también podemos hacer, con la plataforma de MATLAB, programas para plataformas de hardware embebido. Es decir, que MATLAB tiene la capacidad para producir código de manera automática en C, en C++, en HDL, código para PLC y código para CUDA. En cuanto a sistemas empresariales, pues tenemos aplicaciones web, añadidos para Excel, Spark, C, C++, Java, Python, .NET y de hecho MATLAB tiene su propio servidor de producción. Sin olvidar que MATLAB también puede hacer sus propios ejecutables. Es decir, la analítica de MATLAB corre en donde sea. Se pueden llamar librerías escritas en otro lenguaje desde MATLAB. Esto se puede hacer con Java, con Python, con C, con C++, con Fortran, con controles ActiveX a través del servidor COM, llamadas HTTP y para servicios WSDL. Desde la versión 2019 se puede llamar directamente a librerías de C++. También podemos hacer el camino contrario, llamar a MATLAB desde otro lenguaje. Esto se puede hacer con Java, con Python, con C y C++, con Fortran y con el servidor COM. Para todos los interesados, les voy a dejar esta presentación, se los voy a enviar. Y aquí tendrán una serie de videos y una serie de ligas en donde ustedes pueden explorar y profundizar su conocimiento en Machine Learning. Espero que les haya gustado.